Llevarles la palabra del Señor en este sencillo programa La Biblia en tu hogar. Te saluda el Padre Mariano Hermida. Te invito a que hagas un pequeño ofrecimiento de obras si todavía no lo has hecho. Señor, gracias por todo lo que recibo de ti y quiero ofrecerte todas las labores que hoy voy a desempeñar, todos mis deberes personales, familiares, profesionales, todo para ti, para tu gloria, para tu alabanza. Gracias, Señor. Ayúdame a hacerlo para ti, para tu gloria y para el bien de los demás. Saludos entonces a todos los que nos siguen por las ondas de Radio Virgen del Carmen o a aquellos que están ya conectados en Facebook Diócesis de Huancavelica. Saludos para ustedes y familias. La pregunta del concurso Conoce los Evangelios dice así. San Juan relata en el primer capítulo de su Evangelio que San Juan Bautista se encontraba en una oportunidad con dos discípulos suyos cuando vio a Jesús que se acercaba y señalando hacia él dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Los dos discípulos, que eran San Juan y San Andrés, se fueron con Jesús aquel día. Fue tal el impacto producido en sus almas que San Juan, que era uno de los dos, menciona incluso hasta la hora en que se produjo ese encuentro. Y esta es la pregunta del día de hoy. ¿A qué hora San Juan y San Andrés se encontraron con Jesús cuando San Juan Bautista le señaló como el Cordero de Dios? ¿A qué hora San Juan y San Andrés se encontraron con Jesús cuando San Juan Bautista le señaló como el Cordero de Dios? Pues llámanos, primero búscalo en el capítulo 1 de San Juan, y puedes llamarnos al teléfono fijo 640273 o un mensaje clarito en Facebook. Alabando al Señor, el Salmo del día. Vamos a alabar al Señor con el Salmo 84. Es la oración de los repatriados de Babilonia, que durante los largos años del destierro habían suspirado por el retorno a Israel, que ahora Dios les está concediendo. Su plegaria es ante todo un canto de acción de gracias a Dios que los ha salvado, y por eso dice el salmista: Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob. Pero el retorno no ha sido tan glorioso como se habían imaginado durante los días del destierro. La ciudad de Jerusalén está en ruinas, la sequía malogra los campos, los pueblos vecinos hostiles dificultan la reedificación del templo y de las murallas incluso. Por ello, a la acción de gracias por la libertad obtenida hay que añadir una plegaria pidiendo una restauración más plena. Y por eso dice: restáuranos, Dios Salvador nuestro, es decir, devuélvenos aquella gloria de la antigua Jerusalén y muéstranos tu misericordia como lo hiciste en aquella época con nuestros padres. Oramos con el Salmo 84. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá
sus pasos. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la palabra. Vengan y acojan la verdad. Y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la esperanza. Vengan a la cena pascual y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la victoria. Vengan, renueven la amistad. Y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Contesta la Biblia. Hoy traemos un tema un tanto, no tan bíblico, pero bueno, hay que tocarlo. El comunismo. Vamos a tratar el tema del comunismo. Siempre encontró nuestro amigo técnico César Jora. Nos hará las preguntas del tema. César, por favor. Padre, buenos días. Muy buenos días. Padre, en el mundo sigue habiendo ideologías que van contra el ser humano. Entre ellas se encuentra el comunismo, el marxismo, el leninismo. ¿Qué es el marxismo-leninismo? Voy a contestar todo este tema con el Catecismo de Doctrina Social. Leo, el marxismo-leninismo es una ideología esencialmente atea y materialista, que sostiene que el hombre se realiza dentro de un sistema económico colectivista y esto en la práctica exige siempre un sistema político totalitario y tiránico que se llama comunismo. Padre, entonces el marxismo es radicalmente ateo. Así es. El marxismo, sigue diciendo el texto del Catecismo de Doctrina Social, excluye radicalmente la presencia y la acción de Dios en el mundo y en el hombre, porque no acepta la existencia de Dios, pues es un sistema esencialmente y programáticamente ateo, y por eso busca eliminar la religión de la sociedad y del corazón del hombre como algo alienante. Padre, ¿en qué consiste el materialismo teórico? El materialismo teórico es un sistema de pensamiento que interpreta toda la realidad como materia, con lo que reduce lo espiritual a lo material, no cree en la existencia del espíritu. Lo personal
lo reduce a lo estructural y la actividad humana al puro trabajo físico de producción material. Y sigue diciendo el catecismo, cuando el materialismo teórico habla de cuestiones del espíritu, por ejemplo en el campo de la cultura, en el campo de la moral, solo las considera como superestructuras derivadas de la materia. Padre, el marxismo y el comunismo promueven la lucha de clases. ¿En qué consiste la lucha de clases? La lucha de clases es para los marxistas, para los comunistas, un procedimiento práctico, para ellos útil como motor dialéctico de la historia, con la finalidad de realizar la revolución del proletariado, soñando con la vieja utopía de una sociedad sin clases, para ellos meta del desarrollo social, mientras implantan y sostienen el sistema comunista con los ingredientes de odio y de violencia y la práctica de persuasión por el terror. Y ahí estamos, la lucha de clases, que ha llevado en muchos países, estoy añadiendo al texto, ha llevado a muchos países al terrorismo, y en concreto en nuestro país, en nuestra nación, en el Perú, por esta lucha de clases, por este marxismo, leninismo, maoísmo. Sigo. De hecho, la lucha de clases es un mal social. La lucha de clases que promueve el marxismo es un mal social, que destruye la libertad humana, destruye el diálogo, destruye la convivencia pacífica, destruye el respeto a toda persona humana, destruye la caridad, la solidaridad, la justicia y la promoción del bien común. Padre, ¿cómo se realiza la lucha de clases? Sí, ¿cómo realizan los marxistas y comunistas en el mundo la lucha de clases? Pues lo tienen ellos bien programado. Leo el Catecismo de Doctrina Social. Los marxistas realizan la lucha de clases dividiendo arbitrariamente la sociedad en dos grupos. Lo dividen así, arbitrariamente, en dos grupos. Porque para ellos es su idea y es lo propio. Estoy añadiendo. Y estos dos grupos son el conformado por los hombres burgueses, fundamentalmente de clase media, y el conformado por los proletarios, los obreros, como dos grupos humanos excluyentes, y añado, y en litigio. Luego los marxistas, los comunistas, buscan exacerbar, es decir, promover entre ellos la discusión, exacerbar intencionadamente el enfrentamiento forzado de la clase obrera contra la clase media, siempre y en todo lugar con el fin de implantar por la violencia la dictadura del proletariado, que es a donde van, implantar la dictadura del proletariado. La lucha de clases ignora de raíz que el individuo, los individuos, las personas, son anteriores a la clase social. La persona es anterior a una clase social. Y además, el marxismo, la lucha de clases, desconoce la variedad real de niveles en la sociedad. Desconoce la solidaridad humana entre los hombres y los pueblos. Y desconoce el destino común de la humanidad y la vocación cristiana de amor universal. Esto lo desconoce de raíz. Padre, ¿el comunismo lleva al paraíso en la tierra? Eso es lo que piensan ellos, pero no es así. Falso. Voy a leer lo que dice el Catecismo de Doctrina Social. El Estado comunista, que responde al marxismo-leninismo, tiene carácter absoluto, bajo la inspiración del mito de la sociedad sin clases, para intentar construir un irrealizable paraíso en la tierra. Un irrealizable paraíso en la tierra, repito. El Estado comunista nunca logra esa meta, nunca lo ha logrado, como ya lo evidencia el fracaso en la historia de la humanidad del comunismo internacional, en Rusia, en China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera, países donde se ha querido implantar el
comunismo internacional. ¿Y por qué? Porque es usado solo como pretexto para negar la existencia de la vida futura. Es decir, que piensan los comunistas implantar el paraíso en la tierra y con ello, diríamos, está ya negándose la existencia de la vida futura, la vida eterna, pretendiendo siempre sin éxito, porque lo estamos viendo en estos países, una redención profana del hombre por el hombre, sin el auxilio divino, lo que es esencialmente inalcanzable. Por eso es falso de que el comunismo lleva al paraíso en la tierra. Lleva, lo estamos viendo, a una pobreza, a una destrucción, lleva al mal, al mal. Padre, ¿el comunismo destruye la libertad del hombre? Por supuesto. El comunismo es un sistema de socialismo totalitario en el cual el Estado es propietario de todos los medios de producción, decide por sí y ante sí el destino material y espiritual de las personas, o sea, decide. Es un Estado totalitario y destruye por eso absolutamente la libertad del ser humano. Padre, ¿el marxismo ha triunfado con el comunismo? El marxismo, que decimos repitiendo que es una ideología radicalmente atea, no ha triunfado, sino que ha fracasado con el comunismo al incumplirse las leyes económicas predichas por Carlos Marx y al no producirse la revolución proletaria prometida por Carlos Marx, o sea que ha fracasado totalmente el marxismo. El marxismo ha sido modificado, sustancialmente fue modificado por Lenin, Mao, que concretamente Lenin, sostenía la necesidad del Partido Comunista con carácter estratégico en la vida política de las naciones, para implantar a la fuerza la ideología marxista-leninista, por la fuerza, esa ideología. El Estado comunista tiene un único partido, no hay libertad, es el partido único, Partido Comunista, compuesto por una élite de revolucionarios profesionales que gobierna tiránicamente, de forma permanente además, y gobierna tiránicamente a una muchedumbre que obedece y trabaja sin derechos humanos ni libertades políticas, sean o no comunistas, bajo un estricto control policial. Por tanto, el marxismo ha fracasado. Padre, ¿qué se entiende por totalitarismo? Leo el catecismo. Por totalitarismo se entiende la concepción del Estado que se caracteriza por un intervencionismo asfixiante en todos los ámbitos de la acción humana, que lesiona los derechos de las personas y de los grupos sociales. Abarca una serie de regímenes políticos que nacen y se desarrollan bajo la común aspiración de totalidad. Padre, ¿qué raíz fisiológica tiene el marxismo-leninismo? La raíz filosófica del marxismo-leninismo la podemos ver en lo siguiente. En la concepción materialista del hombre, ahí se apoya. Es la concepción filosófica del marxismo-leninismo. Una concepción materialista, solo materialista del hombre y de la sociedad. Y además, una enemistad, una hostilidad, además, abierta contra la religión y contra la Iglesia. Promueve el marxismo una exaltación del Estado y una limitación drástica de las libertades esenciales del hombre, en un totalitarismo tiránico del poder político. Es la raíz misma, la raíz filosófica que tuvo el nacionalsocialismo de el innombrable Hitler, que dio poderes omnímodos al Estado, y además también la raíz filosófica del fascismo, que defiende la estatolatría, la idolatría del Estado, supremacía pagana del Estado. Por eso, estos regímenes totalitarios
Tanto el hilderiano, el nacionalsocialismo, como el fascismo y el marxismo-leninismo tienen la misma raíz filosófica, que es la concepción materialista del hombre, que el hombre es pura materia. Y esto es una equivocación absoluta y total. El hombre, además de materia, es espíritu, tiene espíritu y existe Dios, por supuesto. Es lo que niega esta concepción filosófica. Padre, ¿la Iglesia ha condenado el comunismo? Por supuesto, voy a leer los textos de los papas últimos que han ido condenando el comunismo. Empiezo por el Papa Pío IX. La primera condena aparece en el año 1846 con el Papa Pío IX, o Pío IX, que calificaba el comunismo, leamos las palabras textuales, de nefanda doctrina totalmente contraria al derecho natural, en la bula Qui Pluribus, y en otra bula Quibus Quantisque, dice que es un sistema horrendo y catastrófico, y más que ningún otro, opuesto a la razón natural. O sea, son palabras realmente definitorias de lo que es ese mal del marxismo. Vayamos a León XIII, el anterior a nuestro Papa León XIV, de quien toma también el nombre, el Papa León XIV. León XIII tipificaba el comunismo como cáncer mortal que está invadiendo las articulaciones más íntimas de la sociedad humana. Impresionante, ¿no? Un cáncer que invade, un cáncer mortal. Y además señalaba la oposición a la fe, la oposición al cristianismo que tiene el comunismo con estas palabras. Existe una diferencia tan grande entre su perversa dogmática y la purísima doctrina de Jesucristo que no la hay ni puede haber mayor. O sea, hay una oposición radical entre la doctrina comunista y la doctrina de Jesucristo. En la encíclica Quod Apostolici Muneris. Pío XI, con respecto a la lucha de clases, manifestaba: es esencialmente contraria a los principios del cristianismo, y consideraba el peligro socialista y comunista mal tan grande que tantas almas arrastra por los caminos de la eterna perdición y destruye las bases del orden social. Condena en ella, mejor dicho, el comunismo ateo, fundado sustancialmente sobre el materialismo dialéctico e histórico de Carlos Marx. Y sigue diciendo: porque no queda lugar alguno para el pensamiento de Dios. No existe diferencia entre el espíritu y la materia para los marxistas. No existe para ellos una vida del alma posterior a la muerte, ni hay por consiguiente ninguna esperanza de una vida futura. Además, porque suprime la libertad personal y todos los derechos naturales, porque destruye radicalmente toda propiedad privada, porque en varios países, y cita el Papa Pío XI varios, Rusia, México, España, los gobiernos comunistas de entonces se esforzaron con toda clase de medios para destruir desde sus cimientos la civilización y la religión cristiana. Esto es evidente. En la guerra en España, en México y en Rusia, destruir la fe, destruir la religión. El comunismo, sigue diciendo el Papa Pío XI, pretende introducir una nueva época y una nueva civilización, fruto exclusivo de una evolución ciega, es decir, una humanidad sin Dios. Ahí van, una humanidad sin Dios, lo dice el Papa. Se trata, sigue diciendo, de un sistema lleno de errores y sofismas, contrario a la razón y a la revelación divina. El comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso, sigue diciendo el Papa. Es el comunismo intrínsecamente malo. No cabe ya ninguna salida airosa para el comunismo después de todas estas palabras de los papas, pero más tenemos. Pío XII.
prohíbe a los católicos afiliarse a los partidos comunistas o prestarles apoyo, o editar y propagar o leer sus publicaciones, estableciendo sanciones canónicas para quienes no cumplieran estas normas. Vayamos a San Pablo VI. Dice en la Ecclesiam Suam, una encíclica impresionante: estas son las razones que nos obligan, como han obligado a nuestros predecesores, y con ellos a cuantos estiman los valores religiosos, a condenar los sistemas ideológicos que niegan a Dios y oprimen a la Iglesia. Sistemas identificados frecuentemente con regímenes económicos, sociales y políticos, y entre ellos especialmente el comunismo ateo. Está condenando nuevamente el comunismo ateo. Es el sistema mismo, sigue diciendo el Papa, y los regímenes que los personifican, los que crean contra nosotros una radical oposición de ideas y opresión de hechos. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II sobre el tema que estamos tratando? En la Constitución dogmática Gaudium et Spes se reprueba todo ateísmo sistemático, y en concreto el del marxismo. Leamos textualmente la Gaudium et Spes. Entre las formas de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Está hablando del marxismo. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación. O sea que el comunismo ateo está diciendo que la religión se opone por naturaleza como un obstáculo a esta liberación. Vamos, esto es falsísimo. Porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura, sigue diciendo, diremos, el Papa con referencia al comunismo, que piensa que al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Es esa oposición del marxismo ateo que dice que porque el cristiano se preocupa de la vida futura, se despreocupa de la vida aquí. Y eso es mentira. Más bien hacen los cristianos en el mundo que con la lucha de clases y la destrucción del comunismo. Sigo diciendo lo del Papa. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina, del marxismo, logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión. Y lo estamos viendo en los países donde ha triunfado el marxismo, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa. Por ahí también van comenzando, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder político. Tenemos entonces unos textos condenatorios del comunismo de los últimos 6-7 papas y del Concilio Vaticano II. Padre, ¿es lícito para un cristiano favorecer la ideología marxista-leninista? Leo finalmente lo que dice el Catecismo de Doctrina Social. No es lícito para un cristiano favorecer la ideología marxista-leninista. No es lícito favorecer su materialismo ateo, su dialéctica de la violencia y la manera como esa ideología entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva. Hasta aquí el texto del Catecismo. Por tanto, en conclusión, por todas las razones expuestas, en cualquier nación que haya elecciones, también en el Perú, cuando haya elecciones, las tenemos pasado mañana, tenemos que ver si hay candidatos o partidos con esta ideología marxista o comunista. Y como nos dice la Iglesia, no se les puede votar en conciencia a un candidato o a un partido político marxista, leninista o comunista, porque se estaría contribuyendo al mal que hace esta ideología marxista o comunista. Espero haber aclarado un tema que está ahí en el candelero, el comunismo. Espacio musical.
despierta que estamos celebrando 500 años de nuestra evangelización, en que hombres valientes nos trajeron la fe en el Señor Dios Cristo reconciliador. Tomemos la posta de esta gran misión, hagamos la nueva evangelización. No es tarea fácil, hay mucho por hacer, las dificultades las veremos caer. Evangelizando, trabajando y rezando, evangelizando, estamos avanzando, evangelizando, vamos reconciliando, evangelizando, ya lo estamos logrando. De la fe, construyamos una cultura en el Señor, más reconciliada, más justa y fraternal, promoviendo al hombre en toda su integridad. Todo aquel que oiga esta alegre canción, ya sabe que ahora tiene que responder a este llamado del reconciliador, y anunciar a todos que Él es la salvación. Evangelizando, trabajando y rezando, evangelizando, ya estamos avanzando, evangelizando, vamos reconciliando, evangelizando, ya lo estamos logrando. Trabajando y rezando, evangelizando, ya estamos avanzando, evangelizando, vamos reconciliando, evangelizando, ya lo estamos logrando, evangelizando, trabajando y rezando, evangelizando, ya estamos avanzando, evangelizando, vamos reconciliando. Nos están enviando saludos a través de Facebook: Nadia Janet, Celia María Cascajero García, Luigi López, Elizabeth Herencia, Sofía Guamán, Ángel Peña, Ecos Tambraico, Jorge Luis Lizana García. Pues saludos para ustedes y familias. Y ya tenemos dos respuestas a la pregunta: ¿a qué hora San Juan y San Andrés se encontraron con Jesús cuando San Juan Bautista le señaló como el Cordero de Dios? Ya nos han enviado Mariel Rodríguez Ramos y Luigi López Bonifacio. Estamos esperando más respuestas de ustedes para sortear un buen libro. Hacemos un pequeño corte y volvemos en unos segundos. Permiso. Desde la región Huancavelica, Perú, transmite Radio Virgen del Carmen, con una programación cultural, educativa y católica, y en cadena con la Radio Católica Mundial EWTN. Radio Virgen del Carmen. Es parte de tu vida. Ya estamos, amigos, en la segunda parte del programa. Saludos para aquellos que recién se incorporan a estas ondas y de Radio Virgen del Carmen o a través del Facebook. Hicimos la pregunta: ¿a qué hora San Juan y San Andrés se encontraron con Jesús cuando San Juan Bautista le reconoció como el Cordero de Dios? Estamos esperando su respuesta. Ya tenemos ahora ya 3. También nos mandó Ecos Tambraico. Esperamos más respuestas para sortear un bonito libro, como hacemos siempre, entre todos los acertantes. Seguimos con nuestros segmentos. Personajes bíblicos. Hoy tratamos
del profeta Jeremías. Jeremías, su nombre bíblico, además teóforo, es decir, que porta a Dios en el nombre, teonómico, que tiene el nombre de Dios. Jeremías, que significa Dios levanta, Dios levanta, Dios ensalza. Jeremías es autor del libro de la Biblia que lleva su nombre, libro de Jeremías, y además del libro de las Lamentaciones. Jeremías, como nos dice el texto del libro del profeta, nació en Anatot, una población de Judea, hacia el año 650 a.C. y murió en Damnae, en Egipto, el año 585 a.C. Era hijo del sacerdote hebreo Elcías. Era profeta que vivió en Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto, y a la vez coetáneo del profeta Ezequiel. La labor del profeta Jeremías fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a los reyes Josías, Joaquín y Sedecías, debido al castigo impuesto por Yahvé el Señor de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón hacia Dios. Su vida como profeta se caracterizó por soportar con una férrea entereza los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes y de los principales de Israel, desde azotes hasta ser abandonado en cisternas o mazmorras. La mayoría de sus profecías fueron escritas en rollos por el escriba Baruc, que era hijo de Nerías, quien le acompañó en una buena parte de su misión. Baruc, Jeremías y Baruc. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte, es decir, de Babilonia, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judea, Joaquín y Sedecías, y anunció el castigo del Señor, de Yahvé, por la violencia y corrupción social que rompían la alianza con Dios. Hablan de paz, pero no hay paz, escribía Jeremías. Según el texto del profeta, capítulo 36, versículo 23, la primera versión de su libro fue destruida en el fuego por el rey Joaquín, bajo cuyo gobierno el profeta vivió en continuo peligro de muerte. La persecución contra Jeremías se acrecentó bajo el mandato de Sedecías, quien, a pesar de reconocerlo como portador de la palabra de Dios, lo trató con crueldad y le acusó de ser espía de los babilonios, porque anunciaba que Judea sería destruida si no se arrepentía de sus pecados y cambiaba para volver a la alianza con Yahvé. Jeremías llegó a lamentarse por su destino, pero finalmente decidió continuar su misión profética. Un texto un poquito duro, Jeremías 20, 7 al 11. Jeremías llamó a liberar a los esclavos como muestra de conversión. Un detalle muy significativo, liberación de los esclavos. Profeta Jeremías, 6 siglos antes de Cristo. En principio su llamamiento fue acatado, pero luego los amos volvieron a esclavizar a quienes habían liberado, con lo cual el profeta consideró sellada la suerte del reino de Judea, de Sedecías y de Jerusalén, como se ve en el capítulo 34 de su libro. El anuncio de la derrota de Judea fue acompañado, sin embargo, por la profecía sobre la futura ruina de Babilonia, sobre la nueva alianza, capítulo 31, y sobre la restauración. El año 587, el rey babilonio Nabucodonosor II derrotó a los judíos y llevó cautivos a los notables de la nación, esclavizó a miles de personas, a miles de hebreos, ejecutó al rey de Israel y destruyó el templo de Jerusalén.
Únicamente los pobres fueron respetados y Jeremías se retiró a Mizpá y luego a Egipto, donde según la tradición murió aserrado o apedreado, según datos extrabíblicos. La vida de Jeremías. Es bonito volver a releer y meditar el libro del profeta Jeremías con Baruch. Espacio musical. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que el pastor cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que en el mundo están, que van caminando sin Dios, sin consuelo, viven en tinieblas porque aún no tienen de Cristo su luz. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. El Evangelio en casa, la palabra del Señor a través de las ondas de Radio Virgen del Carmen. Santísimo cuerpo y sangre del Señor. San Juan 6, 51, 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo:
os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mi carne es verdadera comida. Qué palabras más profundas de nuestro Señor. Pasado mañana, en muchísimos lugares del mundo se celebra la fiesta del Corpus Christi. En otros, por razones que sabemos, la hemos celebrado ayer, jueves. Jueves o domingo, da igual, lo importante es celebrar la fiesta de nuestro Señor, el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Una fiesta instituida así en el siglo XIII frente a las herejías reinantes del momento que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por eso la Iglesia saca a las calles y a las plazas a Jesús en la hostia santa, diciendo: este es nuestro Dios, no es una cosa, una imagen, es el Dios verdadero, es el Dios hecho hombre, es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Es verdad que se necesita fe, y cuántas alfombras florales, adornos, cuánto amor a la Sagrada Eucaristía hemos demostrado el jueves en muchos lugares, y el domingo lo manifestarán también. Porque es Cristo que está presente en la hostia. No es un santo o una santa o todos los santos, es Jesucristo, Dios y hombre. Santo Tomás de Aquino compuso un himno preciosísimo para esta fiesta, conocido en latín como Adoro te devote. Te adoro con devoción, Dios escondido. Y en ese himno se dice estas palabras: en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Confieso ambas cosas. Es decir, la divinidad se escondía en la cruz porque no lo veían los judíos, y en la Santísima Eucaristía se esconde la humanidad incluso de Cristo, pero está ahí. Creo ambas cosas. ¿Y dónde nos apoyamos? ¿Dónde se apoya la Iglesia y nuestra fe para saber que hay Cristo en la Eucaristía? Pues estas palabras que acabamos de leer, capítulo 6 de San Juan, versículos 51 al 58. Palabras que son reales. Cuando dice Jesús: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y sigue: mi carne es comida verdadera, mi sangre es bebida verdadera. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, dirá luego más adelante en San Mateo 26, 26. En este texto aparece, en el texto que hemos leído del capítulo 6, 51 al 58, 8 o 9 veces aparece la palabra comer mi carne, comer mi carne. Y los que hablaban con Jesús, que estaban ahí presentes, entendieron claramente que se refería a su propio cuerpo, porque discuten, debaten, disputan. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Se dan cuenta de que lo dice Jesús? ¿Lo dice Jesús? ¿Cómo sabemos nosotros cómo nos da a comer su carne? No haciéndose trocitos, como quizás pensaban ellos, sino en la Eucaristía, a través del sacramento. La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, pero no es un símbolo, no es una figura, un signo. No dijo Jesús: esto significa mi cuerpo. No. Es verdadera comida mi carne. Mi carne es comida verdadera. Mi sangre es bebida verdadera. Es la verdad, la realidad del cuerpo de Cristo en la hostia santa. Ahí está presente. Decía un musulmán, que no cree, por supuesto, un musulmán en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, decía a los cristianos, a un grupo de cristianos: si yo creyera como vosotros que vuestro Dios está en la hostia, me pasaría horas y horas adorándole. ¿Y vosotros? Les decía, les echaba en cara.
¿Adoramos a Cristo nosotros sabiendo que está en la hostia consagrada, en el sagrario? En este texto que acabamos de leer aparecen muchas promesas de Jesús, de comer su carne. ¿Qué se desprende de ahí? Primera, el que come de este pan vivirá para siempre. Es la vida para siempre, la vida eterna. Porque dice Jesús, el pan que yo daré es mi carne, es mi carne. El alimento corporal hace que se desarrolle el organismo y se mantenga vivo. El alimento espiritual, la comunión, hace que se desarrolle la vida espiritual en nosotros. Por eso es vivir para siempre, porque nos alimenta para toda la eternidad. Segunda promesa, el que come mi carne tendrá vida eterna. Esa vida eterna es el cielo, es la salvación, es la gloria, es la felicidad eterna para siempre. ¿Quién lo puede prometer y cumplir? Nadie, más que Dios, más que Cristo. Y lo dice de dos maneras: si coméis mi carne, tendréis vida eterna. Eso es positivo. Pero en negativo también lo dice: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida eterna. Por tanto, que no esperen salvación los que rechazan la Eucaristía. Es decir, y nosotros también, como cristianos, como católicos, si no comulgamos debidamente el cuerpo de Cristo, estamos muertos, no tenemos vida. Otro, yo le resucitaré en el último día. Por tanto, la comunión es garantía de resucitar, garantía de vida. Y finalmente, el que me come vivirá por mí. Qué bonito. Vivir por mí y habitar en mí y yo en él. Es la cuarta y quinta promesa. Cristo debe vivir en nosotros. En esto consiste la vida cristiana, que Él permanece en nosotros y nosotros en Él, a través de la Sagrada Eucaristía, que no es un símbolo, es la realidad del cuerpo de Cristo. Pero para comulgar sabemos que hay que estar en gracia de Dios, no podemos comulgar en pecado mortal, y para eso hay que confesarse constantemente. 1 hora de ayuno eucarístico antes de comulgar y realmente saber y creer que está Jesucristo en la hostia. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, ella que dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre y luego lo tomaba en la Eucaristía que celebraba San Juan, sobre todo en Éfeso, celebraba la misa San Juan y ella recibía el cuerpo sacramentado de Cristo en la hostia consagrada, el cuerpo que ella había dado a luz y que había gestado durante 9 meses. Qué bonito, se lo pedimos a ella. Espacio musical. Concurso, ¿conoces los evangelios? La pregunta que hemos formulado:
¿A qué hora San Juan y San Andrés se encontraron con Jesús cuando San Juan Bautista le señaló como Cordero de Dios? La respuesta es la hora 10, que traducida a nuestro lenguaje común ya es las 4 de la tarde. Hora 10, que es lo que dice el Evangelio, capítulo 1 de San Juan, o 4 de la tarde. Tenemos 6 acertantes. Mariel Rodríguez Ramos, Luigi López Bonifacio, Ecos Tambraico, Ángel Peña, Nadia Janet, Elizabeth Herencia Gago, Antonina Bonifacio. Sorteamos entonces entre nuestros acertantes. Lanzamos hacia arriba, tomamos una sin mirar, a ver a quién le ha correspondido. Vamos a ver. Elizabeth Herencia Gago. Elizabeth, felicitaciones por tu premio. Y también felicitamos a Mariel, Luigi, Ecos, Ángel, Nadia y Antonina por su participación. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa y pasado mañana es la fiesta del Corpus Christi y día domingo, aunque haya elecciones aquí en el Perú, pero tenemos que ir a la Santa Misa a pedir al Señor que sepamos elegir de acuerdo a los criterios que también hemos dicho claramente en este espacio. Que Santa María nos ayude en todo nuestro camino. Es Santa María del Camino. Para todos ustedes y familias, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Gracias, amigos. Si Dios quiere, estaremos nuevamente con todos ustedes en el próximo programa, el próximo viernes, en este mismo horario. Gracias, nos vemos. Hasta luego.